Un estudio determinará las necesidades de restauración del Palacio Episcopal de Tarazona. La Fundación Tarazona Monumental va a encargar su redacción para conocer cuáles son las prioridades y fijar un plan de actuación que permita rehabilitar de forma ordenada todo el edificio que hace siglos fue una zuda musulmana y posteriormente residencia de reyes y Palacio Episcopal, uno de los monumentos más emblemáticos de Tarazona. Hemos pensado que es imprescindible que debamos empezar a hacer las obras de una manera ordenada, para lo cual este año la Fundación Tarazona Monumental, su patronato, aprobó una partida de 40.000 euros para hacer un estudio estructural de lo que es el propio edificio. Lógicamente, antes de sanear ningún elemento propio del edificio, lo razonable es que miremos y estudiemos cómo es la estructura y cómo hay que intervenirla para posteriormente hacer un plan de intervenciones ordenada y que de alguna manera podamos racionalizar pues lo que son los recursos que hay que destacar para ello, ¿no? Desde luego es un planteamiento que llevamos a medio largo plazo y que eso permitirá con el tiempo una firma de convenio también con el obispado para uso y explotación, por decirlo de alguna manera, turística. A falta de la elaboración del estudio, lo que es seguro es que las primeras actuaciones tendrán que reforzar la estructura del edificio, que en algunos puntos presenta enormes grietas que están a la vista de todos. Estamos estableciendo las primeras reuniones con personal cualificado que conoce muy bien el Palacio Episcopal y estamos planteando ya un planning de trabajo. Muy pronto, en los próximos días, vamos a tener una reunión con diferentes especialistas de lo que son estructuras y a partir de entonces podremos establecer ya quién lo va a hacer, y lógicamente hay que hacer un concurso, ¿no? Quién lo va a hacer y ir estableciendo las prioridades de intervención. Como decía, tenemos que empezar por lo básico, que es fortalecer la estructura del palacio, y luego pues iremos interviniendo en función de las necesidades y las prioridades. Las diferentes fases de construcción del palacio a lo largo de su historia, que se remonta a la época musulmana, han ido cargando la estructura del palacio, estructura aligerada en parte gracias a la reciente restauración del tejado del Salón de Obispos. Son intervenciones que en principio parecen que son menores, pero son de vital importancia, teniendo en cuenta que con esa cubierta lo que se hizo fue proteger el Salón de Obispos. Fue un presupuesto de 200.000 euros, que creo que es una suma importante, y era una de las prioridades también, teniendo en cuenta que estaba en riesgo de alguna manera lo que es por la entrada de aguas, ¿no? Yo creo que esa parte por lo menos la hemos solucionado por ahora y desde luego seguiremos trabajando desde luego con el acuerdo de todas las instituciones que conforman lo que es el patronato de la Fundación Tarazona Monumental y con el obispado. También con los talleres de empleo de la Fundación Tarazona Monumental se han podido realizar otras obras de menor envergadura pero importantes para el turismo. Recientemente abrimos ya lo que es la primera, no ha habido hasta ahora una recepción en el Palacio, en el que por lo menos podemos atender al público cuando viene a Tarazona, y yo creo que era una de las medidas importantes, ¿no? Y una segunda que estamos pendientes es la intervención del denominado piso de las monjas, en el que vamos a hacer un espacio de multiusos donde tanto se pueda hacer una conferencia o la gente pueda descansar cuando llega con las visitas después de subir tantas escaleras y cuestas como tenemos en Tarazona, ¿no? Y desde luego donde se puedan hacer uso de unos baños públicos y la gente pues pueda satisfacer pues tanto su descanso como en definitiva como sus necesidades, lógicamente, ¿no? De lo que fuera la zuda musulmana no se ha localizado ningún resto ni de su existencia como castillo cristiano, cuyos restos debieron ser arrasados o incluso incorporados para la construcción del Palacio Episcopal. Del castillo cristiano se sabe muy poco, salvo sus confrontaciones y la existencia de una bodega con cubas. En 1386 se construyó el castillo de piedra forrando la roca. La zuda en esta época siguió siendo un edificio fuerte e importante que serviría de alojamiento a los reyes cuando estos visitaban la ciudad, como en 1176, cuando se celebraron las bodas de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra, o siglos después que acogió las Cortes de Aragón, también con presencia real. Es un edificio muy simbólico a nivel de Tarazona, ¿no? Pero sobre todo es de vital importancia teniendo en cuenta que es uno de los edificios de época gótica más importante de Aragón. Igual casi nos atreveríamos a decir que es el más importante, ¿no? Lógicamente es un edificio muy grande y que bueno, en las últimas décadas pues no ha habido un plan de usos continuo, en definitiva, ¿no? Entonces eso hace que los edificios que no tienen un plan de uso continuo pues se acaben deteriorando, ¿no? Que alberga
mucho patrimonio y desde luego mucha historia, ¿no? Desde celebración de las Cortes de Aragón a tener elementos muy particulares que difícilmente puedes encontrar en el resto del Estado, como es el Salón de Obispos, en el que están representadas la galería, por así decirlo, de los obispos que han pasado por la diócesis de Tarazona. Pero desde luego es un edificio que podía ampliarse los usos y que podía dar una cobertura al turismo muy importante. De hecho, se puede decir que es el segundo edificio más solicitado por los turiasoneses en sus visitas, pero sobre todo por el turismo que se acerca a Tarazona. La Azuda fue de propiedad real desde que se recuperó a los musulmanes hasta comienzos del siglo XIV. Entonces se vendió a Pedro Pérez Calvillo, obispo de Tarazona, quien la convirtió en palacio episcopal, función que ha mantenido hasta nuestros días. A partir de 1441 se sucedieron las grandes obras que la convertirían en un gran palacio, perdiendo el carácter de fuerte del que solo conservará el nombre, denominándose todavía Azuda en los documentos del siglo XVI.